Ya, vamos a ver cómo funciona esto. Hola chiquillos, por acá el profesor Fernando ha pedido de las profes de cuarto medio que tuvieron un pequeño problemita, voy a hacer yo la explicación de esta guía, ¿ya? La guía está centrada mayoritariamente en lo que es la comprensión lectora, es como para mantener el ritmo nomás referente a lo que es la claridad comprensiva de lo que ustedes están leyendo, ¿ya? Si bien ustedes ya son cuarto medio, es un poquito más compleja la actividad, pues hay hartas cosas que ustedes tienen que suponer de este texto. Ya, miren, vamos a leer los objetivos y después vamos a explicar un poquito. No les voy a leer los textos, pero sí vamos a ir explicando más o menos en qué centrarse a la hora de responder, ¿ya? Los objetivos que tenemos aquí en esta pequeña guía son analizar textos de diversa complejidad, van a leer un texto informativo, un texto narrativo y un texto poético, ¿ya? Y ampliar el acervo lingüístico a través de un vocabulario contextual. Como usted sabe, esa es una habilidad base para nosotros, ya que estamos apuntando a que usted tenga un mejor hablamiento, como diría un personaje de internet. ¿Ya? El primer texto hace, más que esa referencia, trata de la cantante Lana del Rey. ¿Ya? Es un texto bien crítico frente a ella en este sentido, pues la posición que toma el autor, usted siempre tiene que darse cuenta que cuando uno escribe lo hace con una intención. Entonces usted cuando lea este texto se va a dar cuenta que muchas veces la intención puntual de este actor es un poco negativa, si bien habla del fenómeno que ella significa, que es todo un tema mediático, o sea, vale la pena mencionar que es un tema mediático con todo el tema de la inmediatez de la información y la masividad de los medios de comunicación. Él presenta que es más que nada, por explicarlo de alguna forma más sencilla, es un fenómeno que tiene que ver más que nada con su inmediatez, ya con la imagen que ella proyecta más que por su música. Ya usted se va a dar cuenta que el texto es un poco negativo en ese sentido, o más que negativo, como que recalca que ella como imagen vende mucho, pero que a la hora de los que hubo, por decirlo de alguna forma, que ella es cantante, que su música no avanza mucho en correlación a lo que es su imagen, ¿ya? Entonces, usted tiene que leer el texto y fijarse muy bien en los conceptos, ¿ya? Usted tiene que definir aquí una palabra. Y esa palabra aquí tiene que ver cuál es la más adecuada. Ya tenemos precio, tenemos característica, particularidad, tenemos fama y tenemos cualidad, ¿ya? Para dar un poquito ahí, notoriedad. Porque ella es importante, ella es algo, porque se conoce, ¿ya? Ahí vamos a dejar una pequeña ayudita, ¿ya? Entonces usted tiene que hacer énfasis en eso. ¿Ya? Hay preguntas muy puntuales como por ejemplo, ¿cuál es el primer disco de la cantante? Que sale tal cual como se diría en el texto. ¿Ya? Hay cosas que son un poco más rebuscadas como ¿por qué el cine es una vía útil para definir a la cantante? O qué sé yo. O aquí una pregunta que era lo que yo le hacía. Según el autor del texto, que tiene que ver con la opinión que tiene el autor, lo que distingue al artista como un producto pop, ya producto pop entendiendo que esto inmediato, que es esto masivo, ya entendiendo un poquito la tendencia que marcó en su momento Andy Warhol en los 60, hace montonera de años atrás. Pero céntrese bien, ya a la hora de leer, tenga harta puntualidad, lea varias veces el texto no es muy largo, entonces usted puede darse el lujo de leerlo para responder, ¿ya? No está difícil este texto, como el segundo podría ser, que tiene más preguntas, ¿ya? Igual, ojo, las preguntas son malditas en el sentido de que son medias rebuscadas, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta la posición del autor. Yo ya les digo de entrada que el autor es un poco negativo referente al fenómeno de Lana del Rey, pues él considera propiamente tal, a lo mejor lo voy a parafrasear un poco, en que es algo más inmediato, es más su imagen lo que vende que el cambio real que ella presenta en la música, ¿ya? Así que ojo con esas pistas. ¿Ya? El texto 2 es un texto un poco más narrativo, ¿ya? Y este tiene un poquito más de palabras. Al ser narrativo, usted va a tener que prestar mucha atención en el texto, porque lo narrativo tiende a usar muchas metáforas, tiende a usar un lenguaje figurado, tiende a usar una forma embellecida del lenguaje, que es lo que una de las características fundamentales, pues cada persona pensar diferente, pero es una de las características fundamentales de lo que es la literatura. ¿Ya? Entonces usted tiene que enfocarse bien en lo que le están preguntando. Insisto, son textos muy cortos, entonces usted puede leerlos una, dos, tres veces para poder responder, ¿ya? Y este es el que más preguntas tiene, así que igual léalo dos, tres veces, des el tiempo de hacerlo para que pueda hacer un buen trabajo, ¿ya?
Entonces, mire, aquí hay preguntas que tienen que ver con cosas que usted va a leer, pero no te lo van a decir directamente. Entonces, ¿de qué manera se vinculan los dos personajes en el texto? Y ahí uno tiene que empezar así como a echarle carbón al motor para que funcione. ¿Ya? Finalmente, como bien aquí hay otras preguntas que son un poco rebuscadas, pero ¿cuál es el puente que conecta la existencia de ambos personajes? ¿Dónde ellos conviven? ¿Dónde se juntan? Cosa que está en el texto, ¿ya? Vaya con cuidado, tómese el tiempo. Y finalmente el texto 3, chiquillos, tiene que ver un poco con lo que es poesía. Es un texto de Jorge Tellier. Jorge Tellier hay que tener en cuenta que es un autor chileno bastante bueno que se adscribe un poco a lo que es el larismo, que es una poesía centrada en el campo, centrada en el cambio que han sufrido los espacios territoriales, en el sentido de que, por decirlo de alguna forma, el campo ha cambiado mucho en, no sé, 50 años. Entonces, antes el campo era campo real, así que había que llegar con burros en una carreta, y llovía, se rajaba lloviendo. En cambio, ahora el campo ya son como pequeñas ciudades, son como pequeños centros económicos, son pequeños centros urbanos. Ya no está esta noción de campo antigua. Obviamente quedan esos espacios, pero son muy alejados, están muy escondidos. Pero el campo donde crecieron estos autores como Jorge Tellier pasó de ser un campo así donde era casi puro árbol y casi puro vacas, bosque, pasó a ser un pequeño foco de ciudad, un pequeño centro urbanizado mejor. Entonces, él en su poesía retoma mucho eso de que la vuelta atrás, esa como ensoñación de un tiempo pasado, esa como, ¿cuál es la palabra que puedo usar más puntualmente? Esa como bueno, no me acuerdo la palabra, pero si me acuerdo les digo. Pero tiene que ver como con esa añoranza de un tiempo pasado, de un tiempo donde él, más que tiempo pasado puntuales, tiene que ver con su niñez, ya su niñez en el campo, ya. Por ahí va la onda de Jorge Tellier, ya. Y obviamente volvemos un poquito a lo que es poesía, y usted tiene que ver que el temple de ánimo, ya el temple de ánimo es la sensación que le provoca el poema al lector, ya es la sensación que predomina. Y en base a eso, usted aquí la pregunta dice, ¿cuál es el temple de ánimo del hablante de lírico ante la soledad? ¿Cómo se siente ante la soledad? Ahí ya tenemos una pista. Se refiere a la soledad del autor, entonces ya se empieza a ver, a lo mejor, qué sensación le quedaría. A partir de esa aproximación usted puede acercarse al texto. Busquemos soledad. ¿Cómo se siente el autor a partir de la soledad? Eh, Perdón, el hablante lírico a partir de la soledad y ahí puede empezar a responder. ¿Ya? Y finalmente, ¿a qué se refiere el hablante cuando, como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles? Ya no les voy a decir la respuesta claramente, pero tiene que ver con el lenguaje poético y también tiene que ver con esta añoranza. Ya la araña que recorre su red recorre un trabajo finalizado, ya es algo que ya pasó. Entonces ahí puede hacer la conexión con esto que le decía del larismo de Jorge Tellier, que en el fondo es recorrer es casi volver sobre los pasos y tratar de volver a la infancia, tratar de volver a un pasado donde todo tiempo fue mejor, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Eso nomás con la guía, chiquillo. La guía es bastante fácil. El único drama es que como son textos un poco complejos, va a tener que leerlo una o dos veces cada texto para poder responder, ¿ya? Eh, la guía va a estar disponible dentro de poco, así que, bueno, vamos a estar atentos a cualquier duda que usted pueda presentar. Ya las dudas obviamente se tienen que hacer vía Classroom, la plataforma Classroom, y cuando tengamos ya esta actividad subida a la plataforma, vamos a acordar un horario para que nos podamos, o se puedan juntar con sus profesoras para que revisen la guía, la analicen y la presenten, ¿ya? Eso nomás, chiquillos. Lea bien, lea tranquilo, no es una carrera, usted hágalo bien, ya esto es como, no voy a dar siguiente, ya, pero eso nomás, chiquillos.